Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor, si son tan amables, para dar inicio a nuestro culto de esta tarde. Y vamos a iniciar cantando. El culto de hoy va a ser maravilloso. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Ahora vamos a cantar, hermanos, el himno número 362. Himno 362, anhelo trabajar por el Señor. Himno 47, Jesús es mi Rey soberano. Eso
466, victoria en Cristo. Muy bien, pueden sentarse, muchas gracias. Todos bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí, gracias al Señor porque nos permite el privilegio, la oportunidad de estar en su casa de oración en este día. Amén, hermanos. Amén. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y deseamos que el Señor siga bendiciéndoles, siga ayudándoles. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno que están entre nosotros. Bien, quiero recordarles que el día de mañana, 6 de la tarde, día de mañana a las 6 de la tarde, la ganancia de almas. Véngase a testificar de Cristo, 6 de la tarde, con la ayuda del Señor. Alguien
que el día de mañana escuchará del Evangelio y creerá en el Señor por su gracia. Así es que Dios les bendiga y les recuerdo que el domingo a las 10:30 de la mañana. Este sábado ya es el sábado 17, ¿no? Hasta el siguiente. Bueno, hasta el siguiente sábado tenemos la reunión de matrimonio, no se le olvide. Próximo sábado 17, ¿verdad? Próximo sábado 17 con la ayuda del Señor. Tenemos entonces la reunión de matrimonios y tráigase a su peor en nada, ¿verdad? Tráigase a su esposo, a su esposa con la ayuda del Señor y nos vemos el próximo sábado. Y les recuerdo entonces que seguimos teniendo reunión de jóvenes el sábado 5 o 6 de la tarde. ¿Qué hora tienes? A las 6 de la tarde, la reunión de jóvenes. Mande a sus jóvenes a la reunión sábado con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén, hermanos? Amén. Mire, esto es bien sencillo. Esto es bien sencillo. Joven que no viene a la iglesia, joven que se encarga de hacer cualquier otra cosa, menos lo que Dios dice. Si viniendo a la iglesia, ¿verdad? ¿Quién sabe? Imagínense sin venir. Entonces, tenemos reunión de jóvenes el sábado. Los jóvenes deben estar en los cultos regulares y eso es una parte importante con la que ya tenemos tiempo peleando, ¿verdad? Porque hay muchachos que piensan que la iglesia es solamente para venir a jugar y eso es todo. Entonces, tenemos que estar insistiendo en eso. Usted, padre de familia, insista en sus muchachos. El diablo los quiere. El diablo quiere mucho a sus muchachos jóvenes. Sí, los quiere destruir. En la Biblia dice que el diablo solamente vino para robar, para matar y para destruir. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Preocúpese, enójese, haga lo que tenga que hacer para que vengan y con la ayuda del Señor, el Señor le va a dar el fruto de su esfuerzo. El fruto de su esfuerzo. Y si no, pues también va a tener fruto, ¿verdad? Pero nada más que de ese que no se desea. Así es que ese es el plan, hermanos, con la ayuda del Señor. Este sábado, reunión de jóvenes. Y el domingo, 10:30 de la mañana, domingo 6 de la tarde. 6 de la tarde. Preocúpese por testificar de Cristo, preocúpese por invitar a alguien, preocúpese porque alguien venga y reconozca a Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma. Si es alguien que ya alguna vez ha hecho una decisión por Cristo, pues entonces tráigalo para que recuerde que solamente en Dios está la ayuda. Nada más en Dios. No hay nadie más que pueda ayudar. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tengo una petición de oración. Hermana Ricarda, vamos a ponernos de pie para orar. Y vamos a suplicar al Señor que siga ayudando a la familia Talamantes. Mi Señor, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuevamente delante de ti, para darte gracias por la bondad y por la misericordia que tú tienes para con nosotros. Queremos rogarte, Señor, tu bendición a cada uno de mis hermanos que ya está aquí, a cada una de las situaciones que cada uno en casa tiene. Ruego, Padre Celestial, que tú derrames de tu gracia infinita y ayuda, Señor, sobre la familia Talamantes. Señor, obra con el poder del cielo, especialmente en aquellos que no te conocen como el Señor y Salvador de su alma. Ayúdales, Padre Celestial, para que encuentren en ti la ayuda, la fortaleza, el ánimo, Señor, para salir adelante. Sé con esta mujer, Rosangélica, y obra, Padre Celestial, también para que se recupere, ¿verdad?, de sus problemas de salud, y tú sigas obrando y le hagas entender que solamente de ti viene toda dádiva y todo un perfecto. Yo también con este chamaco, José Ángel Castillo Talamantes, que tiene su problema de depresión. Ahora, Padre Celestial, ayúdale también a entender que en ti está la ayuda para salir de cualquier hoyo de situación en la vida. Ahora pues, Padre Celestial, confiamos, Señor, en ti, confiamos en tu nombre santo y te rogamos que tú sigas obrando poderosamente en la familia Talamantes y les ayudes a la hermana, a Wendy, a su familia, a ser fieles para buscarte, para honrarte, para glorificarte, Padre Celestial. Y también están suplicando por el pastor de la familia,
está orando también por los hermanos en Cristo. Padre, bendice tu nombre a través de obrar en poder, en gracia, en cada familia, en cada creyente, en cada hijo de Dios. Y sobre todo, Señor, danos gozo, danos deseo, danos pasión por tu obra. Ayúdanos, Señor, para buscarte, sabiendo que solamente en ti está toda la ayuda y la gracia que requerimos. Ponemos en el hueco tu mano y agradecemos por todas estas cosas. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Muchas gracias. Vamos a ver la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Versículos 19 al 23. Juan 20, 23. Y si encontramos la porción de la palabra de Dios, pues póngase de pie y diga amén. Si no la encontró, entonces pues se encuentra. Juan 20, versículos 19 al 23. Leemos todos juntos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Les son retenidos. Oremos al Señor. Padre, nuevamente delante de ti, Señor, para darte gracias por la bondad y la misericordia que nos das de escuchar tu palabra. Te ruego en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, que obres con tu poder y tu gracia, y Señor, me uses, me llenes con tu Santo Espíritu, Padre Celestial, y dirijas mi mente, mi corazón, mi boca. Y también te ruego por cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, que cada uno esté dispuesto a escuchar lo que de ti viene. Y Padre Celestial, no solamente a escuchar, sino a guardar en el corazón tu palabra, y no solamente eso, sino también a ponerla en práctica. Para la gloria de tu nombre, Señor. Dice pues, Padre Celestial, obra con el poder del cielo, ayúdanos en el nombre de Cristo. Rogamos, suplicamos y deseamos por esto. Amén y amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Bien, como domingo pasado estábamos hablando acerca de la resurrección y lo que el Señor Jesucristo está haciendo ese día, cuando Él resucitó, y toda la implicación, todo lo que implica la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? El asunto de la resurrección como una doctrina fundamental de los creyentes, ¿verdad? Una doctrina fundamental de todo aquel que cree en Cristo Jesús. El que no crea en la resurrección de Jesucristo, pues no es cristiano. No es cristiano. Obviamente no tiene salvación. No tiene salvación. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo cosas muy interesantes cuando Él estuvo resucitado. Cuando Él empezó a aparecer a sus discípulos. La Biblia nos enseña, esta tarde quiero hablarles acerca de y los envió. Y los envió. Ese es el tema esta tarde, y los envió. Así es que vemos que ese día, el día de la resurrección, el Señor Jesucristo nos dice aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 11, dice la Biblia: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor,
Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces una de las primeras personas a las cuales el Señor Jesucristo apareció es a esta mujer María Magdalena. Qué interesante, hermanos, qué interesante. Y es algo que nunca los creyentes deberemos de olvidar. Es algo bien interesante el hecho de que el Señor Jesucristo mostró, escuche, mostró preferencia por aquellos que le estaban buscando de cerca. ¿Me está siguiendo? Por aquellos que le estaban buscando de cerca. Y entonces a esta mujer, María Magdalena, ¿verdad? La encuentra y ella pensando que es ahí el hortelano, el que cuida el jardín, le dice, dime dónde han puesto a mi Señor, yo voy hasta acá, ¿verdad? Una mujer, ¿qué podía hacer con el cuerpo? Pues probablemente nomás ir a ver dónde estaba. Pero ella estaba ahí con la pasión, con el deseo de ver al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo se le aparece, ¿verdad? Se le aparece y le dice, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Y ella no le conoce, pero el Señor le dice, por su nombre, María, ¿verdad? Y María reacciona sabiendo que es su maestro, sabiendo que es su Señor. A otras mujeres que se le apareció, dice Mateo, capítulo 28, que dice la palabra del Señor, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana 28:1, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿verdad? A ver el sepulcro. Y dice el versículo 9 dice, y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, sale. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora dice la palabra de Dios que a estas mujeres, y nuevamente menciona a María Magdalena. Y nosotros recordamos que el trasfondo de María Magdalena era un trasfondo un poquito, ¿verdad? Un poquito vergonzoso, un poquito difícil. Era una mujer que era, ¿verdad? Era de la vida galante, había tenido demonios en ella, y el Señor Jesucristo le salvó. Entonces esta mujer está ahí en la tumba esperando ver al Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 16, otro asunto importante, hermanos, con la resurrección, es lo que sucede aquí en Marcos, el capítulo 16, ¿verdad? Cuando aparecen aquellos discípulos que van rumbo a Emaús, Ellos están ahí, ¿verdad? Están ahí decepcionados, desilusionados, ¿verdad? Y no saben qué es lo que está pasando. Dice el versículo 12 de Marcos 16, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a nosotros, y ni aún a ellos creyeron. Los otros evangelios nos comentan, nos dicen que estos dos discípulos iban rumbo a Emaús, desilusionados. Ya era la tarde de aquel día, ya iban agotados, no habían visto al Señor Jesucristo. A ellos que esperaban la resurrección, vieron que a su parecer no había resucitado. Pues van desilusionados, decepcionados, agotados, retirándose de Jerusalén. ¿Sabe que el problema de muchas personas que se desilusionan, el problema de muchas personas que se decepcionan, el problema de muchas personas que decaen en la fe, es precisamente porque se apartan del Señor? Y se apartan y de repente dejan tanto tiempo de venir a la iglesia, llega un momento en que cualquier crítica, cualquier cosa, dicen, ay no, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo ahí en esa iglesia, esto y lo otro y más para allá? Y como está tan decepcionado, está apartado, el Señor dice, no, pues sí es cierto, ya no. Y empieza entonces la debacle, la caída. Empiezan entonces los problemas de la fe. Entonces empiezan los problemas de dejar de leer la Biblia, dejar de orar. Y empiezan los problemas entonces a venir fuerte y no sabe para dónde correr, ¿verdad? Porque ya digo que no tenía caso seguir con el Señor. Entonces estos también estaban igual. Pero el Señor los encontró, dice la Biblia, y les habló. Y ellos, dice, le reconocieron, le invitaron a cenar, lo reconocieron. Inmediatamente esa misma noche ellos regresaron, desandaron el camino
para regresar a Jerusalén. Cuando se aparta uno, Jerusalén es donde está el centro. Jerusalén es donde está la presencia de Dios. Jerusalén es donde está la casa de Dios. Jerusalén es donde están precisamente las cosas de Dios. Y ellos se están apartando de Jerusalén. Como mucha gente que se aparta de la palabra de Dios, de la iglesia, y tienen toda clase de pretextos y para ellos son válidos. Pero nada más para usted son válidos, para Dios no. Amén. Entonces, estos fueron animados por la resurrección del Señor Jesucristo a regresar a la casa del Señor, a Jerusalén. Y nuevamente ahí Pedro dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 24, a otro que le aparece también, Lucas capítulo 24. Dice ahí el versículo 33 de Lucas 24. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente, ¿verdad? Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Está hablando de los discípulos de Emaús, ¿verdad? De los discípulos de Emaús. El asunto, hermano, es que, mire, no le creían a las mujeres que habían visto resucitado, no le creyeron a estos discípulos que le habían visto resucitado, pero cuando estos discípulos citaron que le había aparecido a Simón Pedro, entonces sí les creyeron. Sí les creyeron. Pedro sería lo que sería, pero era referente entre el grupo de creyentes, ¿verdad? Así es que el Señor, mientras estuvo en la tierra después de la resurrección, esos 50 días, estuvo apareciendo a diferentes personas. Ese día apareció a estas gentes, ese día apareció a estas personas. Recuerde que fue al monte de Galilea, ahí donde se reunió con sus discípulos, ¿verdad? Para darles la gran comisión, enviarlos a predicar. Pero veamos lo que dice Juan que sucedió aquella noche de la resurrección, ¿verdad? Dice la Biblia, el versículo 19 de Juan 20: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Considere este asunto. ¿A qué hora del día era? ¿A qué hora del día era? Cuando se apareció el Señor Jesús. ¿A qué hora del día? ¿Sí están aquí, hermanos? Todo el versículo 19 de Juan 20, 19. ¿A qué hora era? La noche. Eso significa que para los judíos ya era el lunes. ¿Sí? Recuerde usted que los judíos terminaban su día entre las 2 tardes. Al atardecer del día se acabó el día. Y luego entonces empezaba el día siguiente. Entonces ya era el otro día. ¿Sí? Según los judíos, pero era la noche del mismo día. ¿Sí están aquí conmigo o no? La noche del mismo día. Entonces dice que Él llegó ese día. Ese día ya había aparecido todas estas personas, pero todavía llega en la noche. Y dice la Biblia, ¿verdad? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Por miedo. Ahí estaba, pues entonces estaban los discípulos encerrados. Cuando dice que estaban cerradas las puertas, hermanos, no estaban cerradas así como, ¿verdad? De repente que nosotros cerramos las puertas. No. Estaban cerradas a cal y piedra. Recuerden, el lugar estaba cerrado en serio. Ellos tenían miedo que los judíos los encontraran. Los judíos tomaban represalias contra Él porque el cuerpo de Jesucristo ya no estaba en la cruz, ya no estaba en la tumba, porque tenían miedo, ¿verdad? Habían urdido la mentira de que sus discípulos se habían robado el cuerpo, y ahora entonces ellos creían que los iban a buscar para sacarles, a ver si el cuerpo lo tenían ahí. Entonces el miedo de los judíos era grande. Estaban encerrados de una manera tan segura, le digo, a cal y piedra. Estaban encerrados de forma tal que no hubiera manera de que nadie se metiera, a que no le abrieran la puerta. Incluso
Obviamente la puerta también estaba cerrada para el Señor Jesús. Amén. Estaba cerrada completamente. Entonces, pero dice la Biblia que el Señor Jesucristo llegó y se puso en medio. Llegó y se puso en medio de ellos. Y no se dieron cuenta cuando llegó. No se dieron cuenta por dónde entró. No se dieron cuenta qué estaba pasando. Ellos ¿le ha pasado cuando tiene miedo? ¿Alguien ha tenido miedo así de modo que diga, no sabe ni dónde está, ni lo que ve, ni lo que oye? Estos estaban asustados en serio. Estos estaban asustados en serio. No vieron cuando el Señor Jesucristo se pone en medio de ellos. No vieron al Señor Jesucristo. No vieron lo que el Señor Jesucristo llegó a hacer. ¿Verdad? Cómo entró, cómo llegó. No lo vieron, no sabían. Las puertas estaban súper aseguradas. Y el Señor, ¿verdad?, apareció precisamente puesto en medio de ellos. Qué tremenda situación. Por favor, necesitamos considerar la condición de los discípulos. Atemorizados, medios, ¿verdad?, confundidos. Han escuchado las historias de algunos de ellos que dicen, resucitó, lo vimos, ¿verdad? Lo vimos. Y las mujeres diciendo, resucitó, lo vimos. ¿Verdad? Pero por otro lado, los que no vieron dijeron, ¿por cómo puede ser posible? Tomás no estaba ahí con ellos porque él ni siquiera consideró que ya lo habían visto, o sea, lo escuchó aquello, pero no es cierto, es puro cuento, pura pérdida de tiempo, voy a buscarle por otro lado, voy a esconderme a otro lado, si me hallan con ellos me van a quebrar también. O sea, no tiene caso estar aquí. La condición emocional de los discípulos, ¿verdad? El asusto y todo aquello que tenían, era una cosa tremenda, hermanos, una cosa tremenda. Estaban temiendo por su vida, de manera tal que ellos estaban tan encerrados ahí, y cuando el Señor Jesucristo se aparece y les dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Considere usted cualquier situación, cualquier problema grave, tremendo situación, ¿verdad? De repente la gente se conforma con las noticias, ¿verdad? Se conforma con lo que los médicos dicen, se conforma con lo que la gente dice. No te preocupes, no te va a pasar nada, ya todo está bien, ya pasó el peligro, dicen después de la operación, ¿verdad? Ya pasó el peligro. Recordamos que estábamos esperando que Anají saliera de la operación, ¿verdad? Pero no salía de la operación. No salía de la operación. Y ya, ¿verdad? Salió el médico. El médico dice, ya salió. Ya sí salió. Y nada, salió bien. Sí, pero tuvieron complicaciones. Tiene una pelota que se había comido cuando era niño y le creció. No creo que era el estómago, ¿no? Era la pelota que traía ahí. No, la vesícula se le inflamó y el médico batalló mucho, tuvo que abrir más parte de su cuerpo para poder sacar la vesícula. Pero entonces cuando sale el médico y nos dice este asunto, nosotros, porque se empieza uno a poner nervioso en el espíritu. Pero es un asunto terrenal. Pero cuando escuchamos de Dios, y escuchamos de la palabra de Dios, escuchamos que el Señor Dios Todopoderoso dice, yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios. ¿Qué te esfuerzas? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te dice, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y en tantas cosas. Este mundo es un mundo amenazante. Es un mundo que amenaza. Hoy cada vez la gente, me dijo el otro día un hombre que ya les comenté, me dijo, ¿y qué? Aquellos que matan y descuartizan, no solamente matan, descuartizan los cuerpos y lo hacen con tanta hazaña, ¿qué es? Pero el mundo se está volviendo de esa manera. El mundo se está volviendo, no solamente se conforman con hacer el mal, ¿verdad? Redoblan su actitud de maldad o tripletean su actitud de maldad. Y en medio de todo este mundo tenemos que escuchar la palabra del Señor que dice,
paz a vosotros. Paz a vosotros. Imagínense cómo sonarían aquellas palabras en la mente, en el corazón de aquellos discípulos. Y ahora están viendo ahí al Señor Jesucristo. Están viendo no a cualquier persona. Están viendo están viendo a aquel que se levantó de la tumba. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, dice la palabra de Dios. Aquel que fue golpeado, lacerado, humillado, muerto y luego sepultado, y ahora después de resucitar dice: paz a vosotros. Paz. Sabe que muchos de los problemas y las situaciones y las ansiedades que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, es que nos hace falta confiar en Dios. Nos hace falta confiar en Dios, que ve todas las cosas, que sabe todas las cosas, que puede todas las cosas, está siempre atento a nuestras necesidades. Amén. Atento a nuestras necesidades. Verdaderamente interesante. Verdaderamente interesante. Pero el asunto más tremendo es que el Señor se reúne con ellos y no le dice otra cosa más que paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Sabe que Él podía haberse parado ahí y empezar a decirles: tristes, ingratos, incrédulos? Ya no les había dicho tantas veces, no les había dicho lo que iba a pasar, no les había dicho lo que iba a suceder, no les había dicho cuál es el final de este evento, pero no hizo eso. ¿Sabe qué? La Biblia dice que Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Él se acuerda de que somos polvo. Y díganme ustedes, ¿los discípulos se habían portado ingratos? Pedro se había portado ingrato, lo había negado. Judas lo había vendido. Y aún si hubiera Judas estado ahí, a Judas también le había dicho: pasa a vosotros. Pasa a vosotros. ¿Sabe que el problema es precisamente ese? El problema es que estamos en tantas situaciones, y cuando el Señor nos ha pedido, y cuando las cosas están bien en casa, están bien con la salud, con la familia, no estamos obedeciendo, no estamos oyendo al Señor, no estamos haciendo lo que nos manda. Pero llega el momento de la crisis y lo único que necesitamos escuchar es: paz a vosotros. Paz a vosotros, como el Padre me envió. Paz a vosotros. ¿Verdad? Oh, mi hermano, qué tremenda situación. Qué tremenda situación. Ahí estaba el Señor haciendo saber que no había problema. Las limitaciones físicas no eran un problema para Él. Y escuche, por favor, las limitaciones físicas no siguen siendo un problema para el Señor. No hay ningún problema. De repente la gente, ¿verdad?, tiene que ir ponerse delante del santito, delante de la cruz, delante de esto para pedirle. Y gracias al Señor que a nosotros Dios nos ha dado el privilegio de poder hablar con Él en donde quiera que estemos. Amén. Y qué lástima si los creyentes no aprendemos a orar, no aprendemos a hablar con Dios en cosas que realmente valgan la pena. Valgan la pena, ¿verdad? Así es que ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor resucitado. Vea lo que dice Romanos el capítulo 6. Romanos el capítulo 6. ¿Está ahí conmigo? El versículo 4. Romanos 6. ¿Está ahí conmigo? Yo soy el que no estaba en Romanos. El capítulo 6, versículo 4 dice la Biblia, dice el Señor: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. ¿Verdad? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así es que, hermano, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
La palabra del Señor nos dice que un día, hermanos, también nosotros resucitaremos. Dice la Biblia, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Resucitaremos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que es una parte importante, estamos conscientes, vamos a morir, ¿amén? Estamos conscientes, la muerte nos va a llegar un día, ¿sí? El día que nos llegue la muerte, nuestro cuerpo va a la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo espera la resurrección. Cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente, ¿verdad? Nuestro cuerpo se levantará para estar para siempre en la presencia del Señor. Así que el Señor Jesucristo se presentó a aquellos discípulos resucitados. ¿Sabe que si Cristo Jesús no nos hubiera hecho saber que íbamos a resucitar, o no tenía en mente que resucitáramos, entonces Él, aunque hubiera resucitado, no se hubiera aparecido a los discípulos? ¿Está haciendo? Sino que lo hizo para que entendieran aquellos y entendiéramos nosotros que Él resucitó de entre los muertos y que de esa manera habríamos nosotros también de resucitar. Un asunto importante que dice aquí es que el Señor ahora, mientras estamos vivos, tenemos que andar en esta vida nueva. Tenemos que andar, ¿sabe que lo que está sucediendo hoy en día es que hay mucha gente viviendo o regresando a la vida vieja? ¿Cierto o no es cierto? Regresando a las actitudes viejas, regresando a esos pensamientos antiguos antes de Cristo y regresando a esas actitudes. Es lo peor. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo resucitó para que nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva, en vida nueva. ¿Y qué tan nueva está su vida? ¿O sigue siendo lo mismo? Sigue regresando a los mismos pensamientos, las mismas actitudes, las mismas situaciones. Vida nueva, ¿verdad? Ah, qué tremenda situación. Es la razón en la que le digo hace un momento. Le digo que cuando nos alejamos de la casa del Señor, nos alejamos de escuchar palabra de Dios, nos alejamos de leer palabra de Dios, nos alejamos de orar al Señor. Mire, inmediatamente, casi automáticamente empiezan a regresar nuestras actitudes viejas. Y a veces hasta inconscientemente nuestros pensamientos se van a esos pensamientos que antes teníamos de inconversos. Esos pensamientos que antes. Porque hemos pasado por la experiencia de la vida. Hemos confiado en el Señor Jesucristo y nuestra vida fue cambiada, fue transformada. Estábamos cerca del Señor, animados con el Señor, con su palabra, viviendo, ¿verdad? Y la ofensa venía y no, Dios te bendiga, yo te perdono, no hay problema, ¿verdad? Y la gente ofendiendo y la gente haciendo cosas y esto y lo otro, ¿verdad? Y de repente empieza a cambiar porque empieza a apartarse del Señor, empieza a apartarse de su palabra, empieza a apartarse de la comunión, empieza a apartarse de escuchar la palabra de Dios y empieza a decir, ¿me la van a pagar? Ya voy a tener oportunidad de desquitar. Dice, hermano, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, lo que dice la Biblia. Déjame a mí la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero no, empezamos entonces a pensar como gente que no está en la vida nueva. En la vida nueva. El cristianismo se vuelve hermoso cuando vivimos esa vida nueva. El cristianismo se vuelve pesado cuando andamos regresando a la vida vieja, a pesar de que somos cristianos. ¿Está haciendo? Entonces se vuelve una carga el cristianismo, se vuelve es pesado ir a la iglesia. Hay que ir el domingo, hay que ir a la iglesia después, tengo que ir, no tengo que ganar, Señor. Se vuelve una carga tremenda, porque usted está regresando a la vida vieja, Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice Pablo a los Corintios. Pero el problema está ahí precisamente. El problema está en eso. El problema está precisamente que empezamos y luego el problema es que empezamos a disfrutar las acciones de la vida vieja. Empezamos a gozarnos, ¿verdad? Yo me acuerdo.
Antes, yo me acuerdo, ay, no, cómo me la pasó, ay, tremendo, y ay, les traen tremendos bailongos y tremendos zapateados, y empieza lo tremendo, ¿no? Empieza lo tremendo de recordar, ¿verdad? Y eso que no tomaba mucho, nada más 2, 3, pero mira qué chido. Y empieza a disfrutar la vida bien, a recordar. El Señor dice, mira, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo restauró a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿En qué, hermanos? ¿En qué, hermanos? En vida nueva. En vida nueva, ¿verdad? Empezamos a batallar con la iglesia, empezamos a batallar con diezmar, empezamos a batallar con darle al Señor lo que es del Señor, empezamos a batallar con nuestra vida sirviendo al Señor, empezamos a batallar con toda esta clase de cosas. ¿Por qué? Nos olvidamos que el Señor nos dio una vida nueva, una vida nueva. Así es que eso es precisamente lo que el Señor estaba diciendo. Si usted va conmigo a 1 Corintios, el versículo 42 dice, así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resultará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resultará en gloria. Se siembra en debilidad, resultará en poder. Se siembra cuerpo animal, resultará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así es que eso es precisamente el asunto. Y dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Así es que, hermano, el asunto de la resurrección es que el Señor Jesucristo estaba ahí mostrando, enseñando precisamente este asunto tan importante de que nuestras vidas se conviertan en vidas espirituales. En vidas espirituales. ¿Sabe que no por ser cristiano tu vida es espiritual? ¿No deja conmigo? No por ser cristiano tu vida es espiritual. Porque es precisamente lo que estoy diciendo. No por ser cristiano es que ando en el Espíritu, no. Realmente tengo que andar. Y eso es un asunto de una acción. Andar en el Espíritu. Buscar las cosas del Espíritu. Amén, hermano. Ser alimentado con las cosas espirituales. Ser alimentado con las cosas espirituales. Si no, pues la verdad, puros cristianos carnales. Puros cristianos carnales. ¿Verdad? Ya ni primos, carnales. Puros cristianos que andan en la carne, puros cristianos que andan disfrutando de la carne, ¿verdad? Que lo único que les interesa no es lo espiritual, es las cosas carnales. Las cosas carnales. Así es que, hermanos, verdaderamente importante, verdaderamente importante. Por eso es que aquellos discípulos que habían batallado entre los 3 años que el Señor Jesucristo estuvo con ellos, entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Que muchas de las veces vemos en los evangelios que les ganaba la carne y el Señor Jesucristo los tenía que regresar, los tenía que sentar otra vez. Llega el momento, ¿verdad? Llega el momento en que el Señor les ha dicho, y me vas a negar, Pedro. Pedro dice, no, hombre, ¿cuándo, Señor? No, hombre, no, ni te imaginas, yo estoy listo hasta ir a la muerte contigo. Y nada sucedió, ¿verdad? Y dice la Biblia, y todos, dejándole, huyeron. Y ahora precisamente es el asunto, por eso el Señor Jesucristo se acerca con ellos y les dice, paz a vosotros. Por eso es que se acerca, porque luego de que yo imagino, yo creo que aquellos hombres ahí en ese cuarto cerrado estaban meditando en su vida con Cristo. ¿Cierto? ¿No es cierto? Lo más estaban en su mente pensando, y aquella vez que alimentó a aquellos 5,000. ¡Wow! ¿Cuánto recogí? Y aquella vez que estábamos ahí, que le dijo al viento, calla, enmudece, y paró el viento y paró el mar. ¡Wow! Y aquella ocasión que fuimos con Lázaro, y le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó del grupo. Ahí, la mente funcionando al 1000, el corazón, ¿verdad? Y pensando, ¿cómo lo dejamos? ¿Cómo lo dejamos? ¿Cómo lo olvidamos?
¿Cómo nunca entendimos con claridad lo que nos quería decir? Ay, con esa mente confundida y con esa mente cargada y llena de toda esta clase de cosas. Ahí estaban los discípulos y el Señor Jesucristo llega y dice: paz a vosotros. ¿Sabe? Yo no sé exactamente la condición de cada uno, pero lo que sí sé es que estas mismas palabras de paz a vosotros pueden hacer el mismo efecto en ti que en aquellos discípulos atribulados. Pueden hacer el mismo efecto en ti de confiar en el Señor diciendo: Él está en control. Estoy en paz. Estoy en paz. Y luego cuando ya entiendes eso, entonces trata de vivir estando en paz con todos. Porque el Señor dijo: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Estad en paz con todos. Y esto precisamente es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? El versículo 20 de Juan, regresen conmigo al Evangelio según San Juan. Dice ahí un asunto tremendo también. Les dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es decir, mire, es una forma de decir que es el mismo Señor Jesucristo que estaba ahí. Amén. No había manera de que se confundieran ya. No había forma de que se encerraran ya. No había, no, ese es asunto precisamente de que Él les dice: les muestra las manos, les muestra el costado. Es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo que está ahí, ¿verdad? Aquel que aparece de repente, aquel que aparece sin saber cómo apareció y les muestra las manos, les muestra las heridas, les muestra que Él es el mismo Salvador, ¿verdad? Y ¿sabe qué, mi hermano? Ese es el asunto. Lucas nos dice allá en Lucas 24, otra vez vamos a Lucas 24. Lucas 24 nos dice en el versículo 36, dice: y levantándose en la mañana, en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y note la última parte que les quiero mostrar, y a los que estaban con ellos. Es decir, que no solamente eran los 11 discípulos, había más personas ahí encerradas. ¿Está siguiendo lo que dije al principio? No solamente eran 11, había gente que estaba encerrada ahí con ellos. Había más personas, y a todas esas personas les mostró que Él era el mismo Señor Jesucristo que había sido crucificado. Que les mostró que era el mismo Señor, el cual le habían visto morir y ser sepultado. Que era el mismo Señor, y ahora nos hace saber a nosotros, hermanos, como Él lo dijo, que siempre estará con nosotros. Es el mismo Dios Todopoderoso. Cuando las dudas y los pensamientos de incredulidad llegan a su mente, usted deséchelos haciendo pensar, entender que Él es el mismo que apareció a sus discípulos para mostrarnos que su palabra es verdad. Él es el que está con nosotros. Él es el que... Hay gente que dice: ay, si Dios me ayuda, ¿verdad? Porque consideras que nunca te ayuda. Pero Él dijo: siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Ora por las necesidades, ora por lo que... Sí, ora, pídele a Dios. Séle fiel, camina con Él, acércate con Él. Vive esa nueva vida, ¿verdad? Vive esa nueva vida que Cristo Jesús nos ha dado. Vive esa nueva vida. Y el Señor Jesucristo les mostró y les dijo: mire, aquí está, las manos, el costado, aquí está, ¿verdad? Ve que yo mismo soy, dijo en otra ocasión. Yo mismo soy. Y le digo no solamente a todos, a los discípulos, sino a todos los que estaban ahí, a todos los que estaban en ese lugar, en ese momento. Pero no solamente eso, hermanos, no solamente eso. Dice la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Dice versículo 20 de Juan 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y los costados. Y los discípulos se regocijaron. Regrese conmigo a Lucas. Otra vez Lucas 24.
Ahora el versículo 39. Y les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Miren nada más que tremendo. Ahora no solamente se les aparece y les enseña las heridas, se les dice, toquen, palpen, vean. El Señor está diciendo, la fe no es un asunto de ahí como salga. No. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y esa bienaventuranza es para nosotros. Aquellos les estaba mostrando, toquen, palpen, ¿verdad? Porque muchos estaban como Santo Tomás, ver para creer. Pues Él les dijo, vean, toquen, palpen, agarren. Cerciórense que yo mismo soy y no un espíritu, porque mire, de toda clase de cosas se levantaron en la resurrección del Señor Jesucristo y mucha gente dice, pues sí, como era un espíritu, no le dolieron las heridas. ¿Ha escuchado eso que la gente dice? Que como era un espíritu, Cristo en la cruz, pues que le iba a doler, ¿verdad? Que le iba a doler, pero no nos dice la Biblia que el látigo, que la corona le hizo sangrar. Si fuera espíritu, pues entraría el clavo, el látigo, las espinas y nada pasaría. Y la gente dice de esa manera, sí, pues era un espíritu, pues esa era la resurrección, ¿qué? No le costó nada. No. Fue el 100% de su carne y fue precisamente sacrificada por ustedes. Y el Señor les invitó, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y luego todavía el versículo 41 de Lucas 24. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo? ¿Tenéis aquí algo de comer? ¿Verdad? Miren nada más, dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían. ¿Sabe que las emociones del ser humano muchas veces nos impiden ver lo evidente? ¿Me está siguiendo? Las emociones del ser humano muchas veces nos hacen enceguecer de las cosas que son evidentes. Hay tantas veces, hermanos, en la vida que el Señor nos está hablando, que el Señor nos está mostrando su gracia, su ayuda, su poder, su dirección, y nosotros, ¿verdad? Allá en Babilonia. A mí no fue. Vine al culto y la predicación, ¿verdad? Me hizo sentir así, pero no sé para quién sería. No sé por qué lo dijo el pastor. No sé por qué, ¿verdad? Y sigue la misma vida, sigue el mismo pensamiento, la misma idea de una vida sin bendición de parte de Dios. Sin bendición de parte de Dios. Y ese es el problema, ¿verdad? Mi hermano, qué tremendo. El Señor se mostró tal cual es. Tal cual había terminado. Ahí todo el tiempo que anduvo después de la resurrección, las heridas estaban en su cuerpo. Porque mire, honestamente, ¿qué le impedía al Señor Jesucristo que se restaurara su cuerpo? Y aparecer como que nada le hubiera pasado, ¿verdad? No, pero Él quiso mostrarles porque sabía de la incredulidad que había entre la gente que le estaba siguiendo. Sabía de la incredulidad y entonces Él quería que fuera real, que fuera manifiesto, que la gente entendiera que cuando Él se estaba revelando a sí mismo a ellos, cuando Él se estaba mostrando a sí mismo, ¿verdad? No hubiera ni la menor duda, porque esa gente iba a continuar con el Evangelio, esa gente iba a seguir llevando el Evangelio y la gracia de Dios por todo el mundo hasta que nos llegó a nosotros. Y nosotros igual deberemos estar conscientes de que lo que enseñamos a nuestros hijos es lo que nuestros hijos van a vivir el resto de sus vidas, y el día que nos vayamos, entonces ellos tendrán que continuar esa obra de creer, esa obra de fidelidad, esa obra de fe. Porque al final de cuentas, mi hermano, mire, estamos en México en una situación bien tremenda. El Señor salvó una generación y luego viene otra generación, y como dice el libro de los jueces, ahora hay chamacos que no conocen a Dios ni sus milagros. Es lo que estaba diciendo los jóvenes. Hay hijos de cristianos. Hay hijos de cristianos que no saben si vienen o van.
No sabe si le van a la América o le van a Cruz Azul. No sabe si son católicos o son cristianos. No sabe si son testigos de Jehová o si son de los del mundo. No saben nada. Pero sienten que saben todo. Creen que saben todo. Cualquier tema te lo discuten. Sí, porque ese que el otro, sí, pues que yo lo vi en YouTube. O en internet. Ahí dijeron que dicen que habían dicho. Pero no saben. De viva voz. No tienen una fe personal. Es lo que está sucediendo. Hay algunos que van a morir y sus hijos y sus nietos estarán en la iglesia. Una cosa terrible, una cosa tremenda. Pero el Señor resucitó. Por eso es que el Señor se mostró. Por eso es que el Señor se mostró delante de ellos. Se mostró delante de ellos precisamente para que entendieran, para que creyeran y para que pudieran transmitir el mensaje de la fe, pudieran transmitir claramente, fielmente ese mensaje de la fe, pudieran hablar con tanta convicción, pudieran hacer entender que yo lo vi. Que pudieran creer y hacerles creer a sus hijos que esto es verdad, que la palabra de Dios es verdad, que hay un Dios verdadero. Que vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para la salvación de todo aquel que cree. Ese es el asunto más tremendamente importante. Para los discípulos que estaban viendo las heridas y mostrando que el Señor decía, tócalas, tócame. Llegó después con Tomás y le dice, mete tu mano aquí en mi costado para que veas que ahí está. Hoy tú y yo no podemos hacer eso. No podemos ir a decirle al niño, mira niño joven, ve, mete la mano en el costado del Señor Jesucristo. Pero lo que sí tenemos que hacer es mostrarles, enseñarles, recordarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén, amén. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nuestras vidas. Y eso tenemos que enseñar, tenemos que recordarle, tenemos que decirles. Porque le digo, como nos dice el libro de los jueces, llegó un momento en que una generación, y estoy hablando de cosas tremendas que vieron aquellos, ¿verdad? Pero las cosas que usted y yo vemos cada día no son cosas. Ayer mi familia y yo estábamos en un paseo y unas personas empezaron a molestarnos. Yo le dije que estaba molestando, para, gente, basta. Discutió y molestó. Pero el rato yo lo estaba siguiendo y se juntó con otro para decir, señalándonos a nosotros. Y a partir de ese entonces nos empezaron a grabar y yo creo que para no olvidar nuestro rostro tan guapo. Y luego después hubo otra acción que me hizo saber a mí claramente, desde un principio me hizo saber que esas personas iban a buscar problemas con nosotros. Yo empecé a orar al Señor. Señor, guárdanos por favor. Tu palabra dice que tu ángel acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Y Señor, ahí estuve suplicando. Estábamos en la regadera, así pasó empezó el problema por la regadera. Y se me dice, va, bonito, mira. Sí, hijo, yo sé, ya no se preocupe. Salimos del lugar, empezamos a retirarnos, empezamos a agarrar la carretera. Y yo estoy seguro, te digo por lo último cosa que pasó, estoy seguro que ellos habían pensado hacernos mal. Pero gloriosamente, y le digo porque es Dios, salimos, empezamos a agarrar la carretera y ya en medio de la sierra vimos que el vehículo de esas gentes estaba descompuesto en la carretera. Vi yo. No sé si los demás se fijaron, pero yo vi, lo reconocí, estaban descompuestos en la carretera. Y gloria al Señor. No me da el hecho de que les haya ido mal.
Pero lo que usted y yo debemos saber es que Dios está atento a las súplicas y ruegos. Está vivo. Está vivo. Y Él dijo, pasa a vosotros. Pasa a vosotros. Y tienen el pensamiento de pararse y discutir y gritar. La verdad es que el Señor dijo, si hay algo que pagar, déjame, yo lo pago. Y eso es precisamente, hermanos, en el asunto de la vida cristiana. Tenemos que vivir la vida cristiana en todos los sentidos. En todos los sentidos. Más de una vez. Más de una vez. He visto cómo el Señor le defiende a uno. Más de una vez en la vida. Muchas veces. Cosas que ni siquiera he dicho nunca jamás. Y no lo voy a decir. Pero más de una vez el Señor está atento a las súplicas. Porque está vivo. Porque está vivo. Porque Él ha dicho que Él trae la paz. Él trae la paz. ¿Verdad? Después de que el Señor se mostró a los discípulos en el versículo 21 de Juan 20, dice entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz a vosotros. Ahora es que el asunto de hacer la obra, se requiere la paz interior que el Señor Jesucristo da. Se requiere esa paz que fortalece. Se requiere esa paz de saber que Él está con nosotros. Se requiere esa paz de saber que Él pelea la batalla por nosotros. Paz a vosotros, como el Padre me envió, yo también los envío. ¿Verdad? Paz a vosotros con todas las situaciones, con todos los problemas, con todas las cuestiones, y desde luego, nada que ver con lo que el Señor Jesucristo sufrió. Pero qué tremenda situación que cuando hay alguien que empieza a caminar las cosas de Dios y quiere hacer lo que Dios manda y empiezan los problemas, inmediatamente se va para atrás. Inmediatamente empieza a esconderse, empieza a rajarse, empieza a ir para atrás. Pero no se lo olvide, las palabras del Señor Jesucristo siguen escuchándose. Amén. Paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. Hay gente que dice, no, pues es que la verdad es que yo cuando empiezo a hacer en las cosas de Dios y quiero hacerlas, tengo problemas. Y si no hago nada, pues se me acaban los problemas. Pero ¿sabes una cosa? Yo prefiero tener problemas con Dios conmigo que prefiero tener problemas contra Dios. Y que Dios tenga problemas contra mí. ¿Estás siguiendo? Prefiero tener problemas con la gente. Siempre ha pasado lo mismo. Siempre ha pasado lo mismo. Prefiero tener problemas con la gente que problemas con Dios. Por hacer lo que Dios dijo. Pasa a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. Y eso no estamos hablando de ser ingratos, de ser malos, de ser sanguinarios. No. Simplemente hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Lo que Dios le ha mandado a hacer. El Señor dijo, pasa a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. Y sabe que el Señor dijo, luego de que hizo esto precisamente, ¿verdad? Luego de que hizo esto precisamente, dice la palabra del Señor, que el Señor sopló sobre ellos y les dijo, recibí el Espíritu. Recibí el Espíritu. Así es que, tremendamente interesante. Tremendamente interesante. Digo, recibí el Espíritu. ¿Y sabe cuándo más el Señor hizo eso? Allá en Génesis. Cuando ahí estaba, ¿verdad? Formando al hombre, hizo a Adán del barro a la tierra y luego sopló en él, y dice la Biblia, aliento de vida. Sopló en él espíritu de vida. Y la misma palabra que se usó en Génesis, se usó aquí en Juan. Recibí el espíritu. Allá en el libro del profeta Ezequiel está ya la profecía de los huesos secos. Y el Señor le dijo, mira, sóplale al espíritu. Sóplale los huesos secos, y dice la Biblia, y los huesos secos empezaron a formarse.
¿Sabe qué? El Señor quiere que usted y yo entendamos que necesitamos la vida espiritual. Y que esa vida espiritual está en el Espíritu Santo de Dios. Pero el problema es que al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está pisoteado, menospreciado, porque estamos tan llenos en nuestra mente y en nuestro corazón de tantas cosas que no son con Dios, que nada tienen que ver con Dios. Estamos tan llenos que el Espíritu Santo de Dios está completamente oprimido, está completamente pisoteado. Ahí está el Espíritu Santo de Dios, pero no puede obrar en poder en nuestras vidas porque lo hemos menospreciado. Lo hemos olvidado. Hemos olvidado que Él está ahí. Él les dijo: reciban el Espíritu. Reciban el Espíritu. Mi hermano, pero ¿sabe una cosa? Cristo Jesús hizo estas cosas de una manera tan clara. Primero, no hizo este asunto de estar ahí y mostrar las heridas y de invitarlos a que las tomaran, que le checaran, que pusieran sus manos ahí, para que aquellos dijeran: ¡wow! Yo estuve ahí, ¡qué chido! Yo soy de los meros buenos, ¿no? No les dijo: reciban el Espíritu, ¿verdad? Para que se pusieran ¿verdad? A gritar y a dar alaracas porque tenían el Espíritu Santo. No. Porque el siguiente versículo les dice, el anterior les dice: como el Padre me envió, yo los envío. El poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es precisamente para predicar la palabra de Dios, para predicar el perdón de pecado, para hacerles saber a la gente que en Él hay perdón, que en Él hay salvación, y que la gente escuche y que la gente crea. ¿Sabe que cuando vamos a predicar el Evangelio necesitamos que la gente crea? Porque el que en Él creyere será salvo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es lo que dijo el Señor Jesucristo ahí. Dice: mira, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien le remitiere los pecados les son remitidos, y a quien se los retuvieres les son retenidos. Si la gente, tú la predicas, si la gente no cree, sus pecados están retenidos, ¿verdad? Pero si tú les predicas con el poder del cielo y creen, sus pecados les son perdonados. ¿Me está siguiendo o me está siguiendo? Es la acción de obedecer al Señor lo que hace que la gente crea y reciba, o la gente rechace. Es tremendo entender esto. Tenemos que buscar que el poder de Dios, tenemos que buscar que la paz de Dios esté en nosotros, tenemos que buscar que el poder de Dios esté en nosotros. ¿Y eso cómo se logra? Ora, clama, prepárate. Y prepararse significa, mi hermano, que cuando tú vas a ganar almas, vayas bajo la conciencia de que vas a ganar almas ese día. Estás rogando, estás suplicando el poder de Dios. Señor, guárdame, ayúdame. Mantén mi mente, mi corazón, mi espíritu. Porque viene, se vuelve muy común, ¿verdad? Nos acabamos de echar un broncón tremendo y ahí vamos a testificar de Cristo. ¿Qué poder? ¿Qué testimonio? Ahora, ¿testimonio delante de quién? Delante de Dios. Delante de Dios. Semana pasada, que fuimos 2 días a ganar almas, varias veces en la madrugada estuve rogando al Señor para amanecer pues, rogándole que el Señor me usara para ganar almas. Señor, dame, Señor, obra con tu poder, rogando, vacíame, Señor, lléname el poder de tu Santo Espíritu. Y estaba a las 4 de la mañana, y luego a las 6 de la mañana, y luego otra vez y fuimos a ganar almas. Y ese día que les digo que me salió don Cirilo y me salieron a Iván, y gané solamente a un jovencito. Yo dije: Señor, está bien, tú eres yo. Eso es porque tú querías que viniera, que hablara con estas personas con las que hablan. Tú sabes todas las cosas. Porque sabes, hermano, el poder de Dios no está disponible para que tú te gloríes o te vanaglories. El poder de Dios no está para que cada uno de nosotros digamos: ¿verdad? Y no. El poder
poder de Dios está para reconocer que lo que Él quiere hacer con tu vida y con mi vida es lo mejor. Que si Él quiere humillarme, está bien humillado. Tú eres mi Señor. Que si Él me quiere hacer ver como ridículo, está bien, como ridículo. Si Él quiere que la gente hable y se burle de mí, está bien, si Él lo permite. Está bien. El poder de Dios sirve, mi hermano, para que tú y yo estemos a los pies de Cristo convencidos de que Él va a hacer su voluntad. Y que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Más de las veces vendrán las victorias. Más de las veces vendrán las victorias cuando clamamos al Señor por su poder. Pero cuando no es así, hay mucha gente que dice, ya ve, ¿para qué sigo orando? ¿Para qué? No. Es que el asunto es que Dios quiere que estemos sometidos bajo sus pies. Él dijo que al que le quiere dar, Él le da. Y al que no le quiere dar, no le da. El poder de Dios, hermanos, Dios le ha dado a la iglesia precisamente para obedecer al Señor y hacer su obra. El éxito en la vida de un cristiano es saber lo que Dios quiere y hacerlo. Ese es el éxito en la vida de un cristiano. Porque hay muchos cristianos que saben qué hacer, pero no lo hacen. Y no están bien. No están bien. No importa. ¿Verdad? No importa si la iglesia está llena o no está llena. No importa si la iglesia está a reventar. No importa. Eso es lo que la gente ve como éxito. Pero el éxito es cuando alguien entiende. Dios le ha hablado y dice, esto quiero que hagas. Y no lo hace. Entonces, lo que haga lo demás no es éxito. Es así. El poder del Espíritu Santo está para ser sujeto a Dios. En la iglesia esté sujeta al Señor. Que cada creyente estemos obedeciendo lo que el Señor dice. Porque el Señor le ha dado el poder a la iglesia precisamente con este fin de anunciar el perdón y la salvación del alma. No hay cosa más importante. No hay cosa más importante. Si usted y yo consideramos, lo he dicho muchas veces, dice la Biblia, ¿para qué vino Jesucristo a la tierra? Unos dicen, no, pues para hacernos sentir bien. ¿Para qué vino Jesucristo a la tierra? Otros dicen, no, pues para que nosotros pudiéramos cantarle. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo a la tierra? Ay, no, pues para que nosotros pudiéramos. No, Jesucristo vino a esta tierra y lo dijo claramente, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando hacemos esta parte de buscar y salvar lo que se ha perdido, hay gente que viene al conocimiento de su gracia y cree en Él, entonces la obra de Cristo fue justificada. ¿Está haciendo? La obra de Cristo tiene valor, precisamente. El poder del Espíritu Santo no es para ser un superhombre, una supermujer. El poder del Espíritu Santo es para que cada día que pase yo esté buscando al Señor en su gracia, y que su gracia se derrama, y su ayuda, y su poder, y su misericordia, y su bondad en cada uno de los aspectos de mi vida. Y de mí. Te digo, es algo que tenemos que emprender o regresar, porque hay muchos que se están quedando en el camino. Hay muchos que se están quedando en el camino. Pecado está alcanzando a tantos. Y se requiere poder de Dios en las vidas de cada uno, en cada familia, en cada persona, en cada individuo, en cada iglesia, en cada predicador, en cada persona que se pone a las órdenes del Señor Jesucristo. Bien, es el día de la resurrección por la noche y el Señor se para en medio para decirles, como el Padre me envió, yo también os envío. ¿Sería importante? Se va, después de haber estado entre ellos resucitado, se va al cielo. ¿Y qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que les dice? Antes de ascender al cielo, ¿qué les dijo? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así es que, mi hermano, el poder de Dios es precisamente lo que está disponible para
para cada uno de nosotros. Recibid el Espíritu, dijo, y predicar. A quien le remitiere sus pecados, les son remitidos, los que se los perdonare, serán perdonados. Y no porque usted y yo perdonemos pecados, por favor, ni malentiendan. No. Es porque el Señor nos dio el poder de ir a anunciar el perdón de los pecados y la salvación. Puestos de pie oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por lo bueno y misericordioso, Señor, que tú eres. Queremos rogar, queremos suplicarle tu gracia y tu ayuda. Tu palabra dice, y lo sirvió. Resucitaste, Señor, y ese primer día te reúnes con los discípulos y con los demás que estaban ahí para decirles, vayan y prediquen el Evangelio. Reciban el Espíritu Santo y prediquen la verdad. Señor, gracias por tu bendita palabra. Rogamos que tú sigas obrando y manifestando tu gracia y ayuda y que el poder del cielo, Señor, se manifieste en nuestros días. Familiares, personales, como iglesia. En el nombre de Cristo oramos por esto. Amén y amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas de este culto. Y al hacerlo vamos a cantar el coro Soy feliz porque Cristo me salva. Padre Celestial, fortaleza que ella es, porque tú has dicho paz a vosotros, Señor, y también te ruego que por favor nos ayudes a obedecer el mandato, Señor, de ir y predicar el Evangelio. Padre Celestial, suplicamos desde este momento la ayuda del poder de tu Santo Espíritu, la limpieza de tu sangre preciosa en nosotros, Señor, para poder ser usados, Padre Celestial, con este propósito y que pues, la honra y la gloria sean solamente dadas a tu bendito nombre. Te ruego que por favor nos despidas de este lugar con tu bendición, acompañes a cada hermano, Señor, de regreso a sus hogares, Padre Celestial. Oramos que bendiga los diezmos y las ofrendas que se han levantado en tu nombre, sigas bendiciendo, Señor, y guardando a tu pueblo, Señor, como lo has hecho. Te lo suplico y agradezco en nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, estamos despedidos.